¿Y por qué cree que es importante la construcción de dichos relatos biográficos durante el proceso educativo? ¿Por qué creo que es importante? Bueno, porque sobre todo en determinadas etapas, yo me dedico sobre todo a la formación de futuros maestros, maestros de infantil, primaria y secundaria, y son periodos especialmente de construcción de la identidad, ¿no? Son periodos en los que la identidad está en un proceso de construcción, en un proceso de transformación permanente, ¿no? Y corremos el peligro de lo que, un poco de lo que os decía antes, ¿no? De acabar construyendo identidades prestadas, de no ser capaces de construir nuestra propia identidad, con lo cual yo creo que la construcción de estos relatos identitarios o de ser conscientes, ¿no?, de estos relatos identitarios son fundamentales primero para poner la mirada, para el autoconocimiento, ¿no?, para el propio autoconocimiento, para mirarse a uno mismo, ¿no?, desde esta perspectiva analítica, crítica, que eso es algo que no solemos hacer, ¿eh? Una de las cosas que también les suelo pedir a mis alumnos, por ejemplo, es el tema de crear una narrativa autobiográfica, un relato autobiográfico sobre ellos mismos y sobre su vida. Y es algo que casi nunca nos paramos a hacer, ¿no? Tenemos recuerdos de nuestra vida, pero evidentemente estos relatos del pasado siempre se construyen desde el presente. Es imposible ponernos en la situación de nuestro yo de hace 10 años o de hace unos cuantos años, pero sí que es cierto que esto ayuda a comprender, es decir, el hecho de ayuda a comprendernos a nosotros mismos desde el presente siempre, es decir, y yo además siempre les animo a que de alguna forma repitan estos relatos dentro de unos cuantos años, incluso dentro de unos meses, y ese mismo relato cambiaría, porque mi percepción de mí mismo va cambiando, va evolucionando, y ser consciente de ello yo creo que es importante. En el ámbito educativo, yo creo que a nivel de personal te fortalece sobre todo que seas también capaz de comprender mejor a los demás, porque a veces, muchas veces el problema también de la empatía es que no he sido capaz de comprenderme a mí mismo, ¿no? Y si no soy capaz de comprenderme a mí mismo, es más complicado comprender a los demás. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que yo creo que son claves, que yo creo que es importante tratar en el aula. Y precisamente las artes visuales nos ofrecen las mejores herramientas para tratar estas cuestiones. ¿Y qué papel tendría aquí el docente? Bueno, el docente en la investigación concreta que yo planteo en el artículo, el papel del docente es fundamental, ¿no? Porque ya no es un agente pasivo, digámoslo así, o pasivo o instructor que da unas instrucciones para hacer una acción o un ejercicio y luego lo corrige, ¿no? Sino que la acción se construye directamente con la intervención del docente, ¿no? Pero además del docente como artista, es decir, hay una tradición metodológica muy contemporánea que es el artography, ¿no? Esta idea que planteó Rita Irving en Canadá, que es esta idea de unir al artista, al docente y al investigador en una misma cosa, que no se puede separar, porque los docentes de arte tenemos que ser a la vez artistas y tenemos que ser a la vez investigadores y a la vez docentes. Y unir estas tres facetas en las propias acciones que se plantean, yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que mi implicación en este caso era muy clara, que era interpretar a través de la imagen aquello que ellos querían mostrar a través de su propio cuerpo y de sus acciones, ¿no? Y entonces está su propia interpretación, a la que se añade también mi propia interpretación, mi propia mirada a la hora de hacer y de captar esas imágenes, esas fotografías. Y además es una implicación absoluta y total, ¿no? Porque te metes en la propia acción tú formas parte de la acción y el propio acto fotográfico también forma parte de la acción y de la interpretación de lo que está pasando en el aula, ¿no? Lo interpretas con tu propia mirada, siempre siguiendo las propias instrucciones del alumnado, que es el que dirige o el que crea la acción, que yo de alguna forma capto o trato de simbolizar a través de la fotografía, ¿no? A través de la fotografía estética o poética, más bien, ¿no? No descriptiva, que eso sí que es importante. Muy bien. Y por tanto, aquí, ¿cuál sería la relación entre el profesor y los alumnos en este aspecto? La relación, ¿te refieres a la relación en esta acción concreta? ¿A la Sí, relación así es.
Pues básicamente es de un intercambio, es decir, porque el docente siempre tiene que estar dispuesto a aprender también. Es decir, el aprendizaje en el aula no se produce de manera horizontal, se produce, es decir, se produce de una manera mucho más integrada. No hay, tradicionalmente no ha sido así, ¿no? Ha sido siempre como una jerarquía de valores donde el que sabe es el docente. Y eso sigue pasando en cierta manera, y en cierta manera el docente evidentemente ha de ser un referente, ¿no? Ha de conocer muy bien la materia, eso es indiscutible, pero el docente tiene que ser consciente de que el proceso de aprendizaje es algo muy complejo, es decir, es algo que se vincula a experiencias, realmente las experiencias que nos cambian y que nos transforman son aquellas que nos permiten aprender, ¿no? Y esas básicamente son muy pocas en realidad, son esas experiencias que algunos autores llaman significativas, ¿no? Experiencias significativas son aquellas que realmente te provocan un chip, te dicen, vale, esto ya salgo del aula transformado. Lo peor en la educación es la indiferencia, ¿no? Cuando entras en un aula y sales de un aula y no ha pasado nada, es decir, eso perpetúa básicamente la rutina de los conocimientos que ya tenías, ¿no? Que una gran parte del sistema educativo está construido a perpetuar la rutina de conocimiento que ya tenías para que no salgas de tu propia espiral de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que generar dinámicas a través de medios artísticos que traten de romper esas estructuras, ¿no? Es fundamental, y en esas dinámicas el docente tiene que implicarse al 100%, ¿no? Entonces tiene que formar parte activa de los procesos. Entonces, en mi caso, en muchas de las acciones no estoy como mero observador o como mero agitador, digámoslo así, sino que me implico en las acciones. Entonces formo parte de las acciones, por ejemplo, algunas otras acciones que hemos hecho, como por ejemplo los autorretratos colectivos, donde construimos un gran autorretrato en una enorme acción performática por todo el centro, donde vamos creando imágenes o fotografías o retratos unos de otros. Yo no me excluyo, yo formo parte de y estoy participando de la misma forma que ellos y activando y generando las mismas dinámicas que ellos, ¿no? Yo creo que en este caso es fundamental, ¿no? Implicarse en esa acción y participar en esa acción como un agente más del aprendizaje. Y entonces el aprendizaje se produce precisamente en los intercambios de experiencias que hay entre el profesor y los alumnos, pero sobre todo también entre los propios alumnos, ¿no? Que se aprende mucho, ¿no? Sobre todo a través de las prácticas artísticas, en la educación artística en general, uno aprende mucho a partir de lo que hacen sus compañeros con sus compañeras y de cómo coparticipa con ellos, ¿no? Esto yo creo que para mí es fundamental. Por todo lo que nos ha comentado, podemos deducir que el arte serviría como herramienta pedagógica. ¿De qué manera se observaría esto en la construcción de la identidad? El arte es una herramienta pedagógica, sin duda. El arte es algo mucho más profundo. Yo insisto, ¿no?, en esta idea de más que herramienta pedagógica, es una forma de conocimiento fundamental, de conexión con el mundo, ¿no?, esencial, propiamente humana, es decir. Y es que además, cuando hablas otra vez del tema de identidad, es que la identidad del ser humano no se comprende sin la conexión con el arte. Es decir, el ser humano es un ser artístico, básicamente, porque el ser humano es un ser simbólico, porque construimos nuestra interpretación del mundo a través de símbolos, ¿no? Y el arte básicamente es una forma de construir símbolos. Entonces, nuestra propia identidad no es más que una construcción simbólica de la relación que tenemos, del yo, que la relación que el yo tiene con el mundo. Es decir, que el yo que tiene con el mundo y con los demás. Porque si yo vivo solo, sin relación si yo viviera sin relación a un mundo, si yo viviera sin relación a otras personas, no tendría necesidad ninguna de construir ninguna identidad. No tendría sentido esa identidad, ¿no? Entonces, básicamente, la identidad necesita ser construida porque vivimos o estamos en relación con un mundo y en relación con otros. Y entonces necesitamos construir un marco simbólico de relaciones, que a veces es muy compleja, que hagan que yo interprete el mundo o que vea el mundo de una manera determinada y no de otra,
por eso existen múltiples mundos, ¿no? Y en realidad no existe un único mundo, existen múltiples mundos. Esto lo deja muy claro Nelson Goodman, ¿no? Pero porque en realidad el mundo es una construcción simbólica, ¿no? Y la identidad es otra. La identidad es casi la intermediación, ¿no?, que necesitamos para relacionarnos con los otros y con el mundo. Y eso yo creo que es esencial. Muy bien, y antes hablábamos sobre las imágenes y la fotografía, pero tratando en el artículo que has escrito, ¿qué importancia tienen estos dos elementos? Bueno, fundamental, porque la propia imagen, o la imagen fotográfica en este caso, es decir, porque la imagen puede ser muchas cosas, y en este caso concreto hablamos de imagen fotográfica, pero hay otros tipos de imágenes que no se ciñen estrictamente a la tecnología o a lo que podemos entender como fotografía, pero de alguna manera ya digo que no solo la propia fotografía o la imagen resultante de la acción lo que me interesa, sino a mí me interesa sobre todo el ámbito de la propia acción fotográfica, ¿no? Es decir, el hecho de hacer la foto, ¿no? El momento de hacer la foto, la experiencia que se vive a la hora de pensar, porque una fotografía no es el resultado que nosotros visualizamos en una pantalla o en un papel una vez está impresa o una vez está proyectada, ¿no?, en la pantalla del ordenador, sino que es algo mucho más complejo, que empieza con el propio pensamiento. La imagen, la fotografía se construye antes de que yo apriete el disparador de la cámara, es decir, yo estoy pensando, y en este caso todavía se construye mucho antes, porque la imagen que vamos a construir o la fotografía que vamos a construir es casi un poco parecido al proceso de construir o de crear una película, ¿no? En realidad, hay un guión previo, hay un pensamiento previo, hay un imaginar previo. Entonces, primero tengo que imaginar esa imagen en mi cabeza, cómo va a ser, cómo voy a transformarme, cómo voy a construirme en otra persona, qué medios, qué elementos voy a utilizar para esta cuestión. Y eso también es el proceso de la fotografía, eso también forma parte de hacer la fotografía, y a veces se nos olvida, a veces pensamos que la fotografía es el resultado, ¿no?, de la imagen esa que aparece después de hacer clic. A veces sí que lo es. Por eso decía que la fotografía pueden ser muchas cosas muy diferentes y pueden ser mundos muy diferentes. La fotografía del hacer clic a mí no me interesa, ¿no? A mí me interesa esa fotografía o esa imagen simbólica que se piensa, que se construye previamente, antes de que mientras o durante el proceso de hacerla tengo que pensar, tengo que decidir cuál es el fragmento que escojo, cuál no, desde qué punto de vista. Eso implica también una acción física, es decir, porque yo, por ejemplo, en mi caso, tenía que decidir cómo quería, si quiero que haya un picado, que haya un contrapicado, me tengo que tirar al suelo, tengo que levantarme, tengo que subirme a una silla para hacer la fotografía que quiero. Implica también una propia acción física, y de hecho hacer fotografía en estas condiciones incluso provoca desgaste físico también, ¿no? Y esa implicación física es física y mental a la vez, y todo eso forma parte del proceso de la imagen y de la creación fotográfica, y yo creo que todo ese proceso es esencial y se olvida. Entonces la fotografía es eso también, esencialmente es eso, ¿no? Y luego el resultado, ¿no? Y el resultado también dependerá de los medios tecnológicos que hayamos utilizado. Yo en este caso, por ejemplo, utilizaba exclusivamente fotografía analógica, lo que implica muchas cosas. Implica que la imagen no se podrá ver hasta que se culmine el proceso de revelado, con lo cual esa incógnita que generamos nos de alguna forma fortalece el imaginar cómo será esa imagen, cómo habrá salido, nos sigue de alguna forma. El proceso de crear la fotografía se amplía y se extiende más allá, y se imagina todavía hasta después de haber apretado el disparador, y después incluso también, en este caso, los procesos tecnológicos que utilizas, porque no es lo mismo si, por ejemplo, estamos trabajando con fotografía analógica, utilizar un tipo de película en blanco y negro, en color, qué tipo de película estoy utilizando, porque cada una da unos matices, unos contrastes, unas luces diferentes, con lo cual el resultado estético de esa imagen fotográfica va a ser también diferente, y con lo cual la implicación simbólica también va a ser diferente. Es decir, esto hay que tenerlo muy presente. No es lo mismo ver una película
rodada y creada en alta definición o en 4K o en estas historias, que por ejemplo el caso del 4K, o ya no sé si estamos ya en el 5K, que llega a un punto en el que la imagen que nos proyecta la película o la fotografía es de mayor calidad que la real. Es decir, que la imagen real llega a un punto en que ya ni siquiera parece ser real porque la propia calidad o la propia mirada humana no es capaz de alcanzar esa nitidez, con lo cual llega a un punto del absurdo y al final es una... pero eso tiene implicaciones en el simbolismo y el significado final de esa imagen, es decir, y esto a veces también se olvida. Por eso es importante también tener muy claro que el medio tecnológico que utilizo para construir la imagen tiene implicaciones estéticas, simbólicas, y que cambia o puede cambiar por completo el significado de esa imagen. Es decir, una imagen captada con una cámara Polaroid, con las características analógicas de esa cámara, y una imagen captada con una cámara 5K, con no sé qué historias, produce dos mundos simbólicos completamente diferentes, con implicaciones completamente diferentes, ¿no? Y eso es algo que no se suele tener en cuenta y que de alguna forma se aúna la fotografía en un ámbito común y nada más lejos de la realidad. Y bueno, ya por último, ¿qué cree que aporta este artículo y qué le diría a alguien que duda en leerlo? Bueno, no sé, si duda leerlo, pues si no quiere leerlo, que tampoco pasa nada, porque hay mucha literatura publicada. Yo creo que si alguien lo lee es porque realmente le interesa la educación artística, le interesa reflexionar sobre la identidad, sobre la biografía. Los artículos académicos normalmente tienen por desgracia, tienen un número de lectores muy limitado, pero también es cierto que al ser tan especializados es comprensible, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que a lo mejor sí que le puede aportar, especialmente a lo mejor a docentes en activo o a investigadores que estén trabajando con estos mismos temas. Por un lado, a investigadores que estén trabajando estos temas, supongo que les aportará lógicamente, igual que otros me aportan a mí y de los que yo me nutro. Esto es así funciona, ¿no? Así avanza el conocimiento. Pero sobre todo también yo creo que puede aportar a los docentes en activo a romper esquemas, ¿no? A tratar de lanzarse hacia el desarrollo de acciones mucho más implicadas, de acciones que impliquen también la fotografía o que impliquen el arte, ¿no? en el aula, aunque no sean especialistas en educación artística incluso. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El ser capaces de sugerirles, ¿no? El hecho de ir adelante hacia este tipo de acciones que tienen consecuencias muy productivas, evidentemente adaptándolas, ¿no? al medio, porque en este caso era un proceso como muy concreto, muy centrado en la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Investigación académica, pero yo creo que las implicaciones a nivel de desarrollo de acciones inspiradas en o similares en el aula, creo que da mucho juego. Y sobre todo también algunas anotaciones o reflexiones que, como esta un poco de la que hablaba respecto al tipo de fotografía, la tecnología utilizada, que piensen también en las consecuencias simbólicas que eso tiene y que esas consecuencias simbólicas son también una forma de conocimiento fundamental, es decir, que construimos diferentes conocimientos a partir del tipo de simbolismo que creamos, ¿no? Y eso tiene consecuencias importantes en la forma en la que entendemos y construimos nuestra relación con el mundo, ¿no? Y no sé si queréis añadir alguna, no sé si quiero añadir alguna cosa más o no sé si queréis que comentar alguna cosa más. No, por parte nuestra esto es todo. Lo que sí que muchas gracias por atendernos y por cedernos esta entrevista para nosotros y para los seguidores de Archeduca. Muy bien, pues yo encantado, yo siempre encantado con Archeduca, siempre he tenido una muy buena relación con la revista. Yo creo que además hay que felicitar a la revista y darle la enhorabuena, ¿no? Tener una revista con una trayectoria como Archeduca ya muchos años, además ahora mismo ya incluso indexada en Scopus y con una proyección muy alta. Eso de alguna forma sirve para dignificar y para
y para mostrar también, ¿no?, el papel de las artes en la construcción del conocimiento, en la construcción del sistema educativo. Yo creo que es un logro muy grande, ¿no?, el que exista Archeduca, y bueno, enhorabuena a todo el equipo de la revista, ¿no?, sobre todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.